Eran las 12:42 de la madrugada de un frío miércoles en Cedar Creek, un pequeño pueblo donde nunca ocurría nada realmente dramático hasta esa noche. Las cámaras de seguridad del hospital comunitario de St. Michael captaron algo tan extraño, tan fuera de lugar, que la enfermera de turno tardó casi 10 segundos en procesar lo que veía. Un pastor alemán, grande, sucio, con ojos agudos como si supiera algo que nadie más sabía, entró directamente por las puertas corredizas de cristal de la sala de emergencias con un bebé recién nacido sostenido suavemente en sus fauces. Deja que eso te impacte. No era una manta, no era un juguete. Era una bebé viva, respirando, sangrando, envuelta en un paño azul de hospital desgarrado. Su pequeño pie colgaba, magullado y tembloroso. Y ese perro no era cualquier callejero. El nombre en la placa aún colgaba del collar medio roto. Unidad K9, Blitz, retirado. Nadie sabía qué decir. Durante 5 segundos completos, todos los humanos en esa sala de emergencias se quedaron congelados. El único sonido en la habitación era el suave gemido áspero del bebé y el gruñido bajo y de advertencia de Blitz cada vez que alguien se movía demasiado rápido o se acercaba demasiado. Un perro acababa de traer a un bebé de quién sabe dónde en medio de la noche, y ese bebé estaba muriendo. La enfermera Emily Rath llevaba 14 años en medicina de emergencia. Había visto heridas de bala, accidentes automovilísticos, incluso a una mujer dar a luz en un estacionamiento. Pero esto se quedará en mis pesadillas, le dijo más tarde a los investigadores. Blitz colocó al bebé suavemente en el suelo frío del hospital antes de colapsar a su lado, con la lengua fuera, jadeando fuerte. Sus patas estaban cubiertas de cortes. Una de sus orejas estaba a medio cortar. Y aún así, el perro permaneció alerta, con la cabeza levantada, los ojos fijos en las enfermeras, desafiándolas a intentar algo estúpido. Emily se arrodilló lentamente, murmurando suavemente: «Está bien, pequeño. Estamos aquí para ayudar. Hiciste un buen trabajo». Eso pareció ser suficiente. Blitz retrocedió solo unos centímetros, observando cada movimiento mientras los médicos entraban corriendo y llevaban al bebé a una cama de trauma. Dentro de la sala de trauma 3, la doctora Lena Cho miró y supo que esa niña había pasado por un infierno. Hipotermia severa, múltiples laceraciones en los brazos y piernas, deshidratación. «Este bebé no tiene más de 3 días», susurró. «Y ha estado afuera». Su voz temblaba. En este clima, trabajaron rápido. Mantas térmicas, fluidos intravenosos, support respiratorio. El bebé no tenía nombre, ni registro, ni pulsera, ni madre ni padre entrando por las puertas de la sala de emergencias preguntando por ella. Solo Blitz y Blitz. Caminaba fuera de la sala de trauma como un soldado en patrulla, gruñendo a los conserjes, quedándose quieto cada vez que el monitor cardíaco emitía un pitido, gimiendo cada vez que el bebé lloraba. Después de 1 hora, estabilizaron a la pequeña. Era pequeña, tranquila, pero estaba viva. Y luego vino la primera pregunta que lo cambió todo. ¿De dónde vino este perro? La seguridad revisó las grabaciones. Allí, en la pantalla, estaba Blitz emergiendo de los bosques detrás de la carretera de servicio trasera del hospital. Cojeaba, llevaba algo y no se detuvo ni una vez. Ni por los autos, ni por las personas, ni siquiera por las puertas automáticas, solo entró, directo, como si supiera exactamente a dónde ir. El sheriff Thomas Granger fue llamado. Todavía se estaba abotonando la camisa cuando llegó, con los ojos cansados, pero alerta. Miró a Blitz y murmuró: «Eso no puede ser correcto». Resulta que Blitz había servido con la unidad K9 de Cedar Creek durante casi 8 años. Fue retirado oficialmente en 2016 después de que su manejador, el oficial Ray Wayace, muriera en circunstancias sospechosas durante una investigación de un caso sin resolver. El registro mostraba que Blitz había sido sacrificado, pero claramente no lo fue. A las 3:15 de la madrugada, la ayudante del sheriff Melanie Wayace, hija de Ray, llegó al estacionamiento del hospital. No había visto a Blitz en casi una década. No dijo una palabra cuando lo vio. Solo se arrodilló en el estacionamiento y susurró: «Se supone que estás muerto». Blitz no ladró. No movió la cola. Solo la miró a los ojos y presionó su cabeza contra su pecho. Melanie se levantó, atónita. «Si él está de vuelta, eso significa que algo no está bien», le dijo al sheriff.
Quiero saber de dónde vino ese bebé. Si estás tan impactado como nosotros por el regreso de Blitz en el misterio del bebé, asegúrate de suscribirte a nuestro canal, Héroes para Animales, para más historias reales increíbles como esta. Dentro, el misterio se profundizó. La enfermera Emily notó algo extraño en la manta en la que estaba envuelto el bebé. La tela era áspera, vieja, casi quebradiza, y en la esquina, una etiqueta: Hospital St. Michael, ala neonatal. El único problema: esa ala se había quemado en 2008. Es imposible, susurró Emily. Esa manta ni siquiera debería existir. Melanie y el sheriff se miraron. ¿Podría este bebé haber nacido en otra parte del hospital?, preguntó Melanie. Buscaron en el almacén del hospital, los planos antiguos, los registros. Y fue entonces cuando notaron algo más. Solía haber un segundo nivel de sótano debajo del ala pediátrica, ahora sellado, ahora borrado de los mapas oficiales. ¿Por qué ocultarían un sótano bajo una unidad infantil?, preguntó el sheriff. Nadie tenía una respuesta, pero Blitz sí. A las 4:27 de la madrugada, Blitz comenzó a ladrar, fuerte, enfadado. Corrió por el pasillo pasando la estación de enfermeras hacia la esquina lejana del ala este. Sus uñas arañaban el suelo. Estaba intentando cavar. Melanie lo siguió. Blitz, ¿qué es? Él ladró en el armario del conserje. Detrás de los estantes, encontraron una pared falsa. Polvorienta, débil. Blitz empujó contra ella con su cuerpo, gimiendo y arañando. Melanie tomó una palanca. Con un tirón, el panel de yeso se rompió. El aire dentro estaba frío y rancio. Un estrecho conducto lleno de oscuridad se extendía hacia abajo. Encontraron escaleras, viejas, oxidadas, sin usar, y algo más. Pequeñas huellas ensangrentadas. Nadie sabe aún qué tan profundo llega esta historia. ¿Quién puso a ese bebé ahí? ¿Por qué estaba Blitz vivo y esperando? ¿Qué pasó realmente con el oficial Ray Wayace? Pero sabemos esto. Blitz regresó de entre los muertos por una razón: salvar a alguien que el mundo ni siquiera sabía que estaba desaparecido. ¿Y lo peor? Esa bebé podría no ser la única. Las escaleras crujían como algo salido de una película de terror. Melanie Wayace agarró el pasamanos con una mano y su linterna con la otra. Blitz, el pastor alemán que misteriosamente había regresado de entre los muertos, trotaba delante de ella. No dudó, solo caminó como si hubiera estado allí antes. El aire era denso, mohoso, como si el moho y el metal se hubieran casado y se hubieran podrido durante décadas. Lo juro, murmuró para sí misma, si encuentro ratas, me voy. Su bota golpeó algo suave al final de las escaleras. Retrocedió. Era un peluche. Un oso de peluche viejo, sucio, sin ambos ojos. Fue entonces cuando supo que esto no era solo un sótano de almacenamiento. Esto era algo más. Encendió la grabación en su cámara corporal. Blitz la llevó a un largo corredor, las paredes cubiertas con papel tapiz pastel despegándose. Formas desvaídas de conejos y soles de caricatura aún permanecían bajo la mugre. Al final del pasillo había una puerta de metal oxidada sellada con un cerrojo. No debería estar allí. Los hospitales no esconden puertas así, y los hospitales no tienen sótanos que no estén en los planos. Melanie alcanzó el cerrojo y tiró fuerte. El metal chirrió en protesta, pero cedió. Empujó la puerta para abrirla. El haz de su linterna iluminó una fila de cunas de hospital abandonadas. 6 de ellas, alineadas contra la pared como fantasmas durmientes. Cada una aún tenía una etiqueta de bebé sujeta al lado, y cada etiqueta había sido garabateada con marcador rojo. Blitz se sentó y gimió. De vuelta arriba, la doctora Lena Cho estaba revisando los resultados de laboratorio del bebé cuando notó algo extraño. El tipo de sangre no se registraba en el sistema. No estaba sin listar, era no identificable. ¿Qué demonios?, susurró. Volvió a realizar las pruebas. Mismo resultado. Luego revisó el registro de temperatura del bebé y notó que las mantas térmicas no estaban haciendo mucho. La temperatura corporal del bebé seguía baja. Estable, pero anormal. ¿De dónde eres, pequeña?, preguntó suavemente, observando cómo el pequeño pecho subía y bajaba bajo la máscara de oxígeno. Había algo en la niña, como si no perteneciera aquí.
No solo en el hospital, sino en este tiempo. Melanie seguía grabando cuando entró en el extremo más lejano de la guardería del sótano. Había otra habitación, y esta tenía paredes cubiertas de papel. Dibujos infantiles, docenas de ellos. Crayones, lápiz desvaído, manchas de acuarela, figuras de palitos, X rojas, un perro, un pastor alemán. Se quedó helada. Era Blitz. Alguien había dibujado a Blitz, un boceto infantil etiquetado con una letra temblorosa, viene de noche cuando lloro. El pecho de Melanie se apretó. ¿Qué es este lugar? Entonces notó un contenedor de plástico sellado en el suelo. Dentro, 3 pulseras de identificación de hospital, amarillentas por el tiempo. Un nombre era legible: Paciente Naro 4, femenina, 2009. Fue entonces cuando dejó de respirar. El bebé de arriba no era un recién nacido cualquiera. Era de 2009. La siguiente llamada fue a la policía estatal, luego al FBI. En 2 horas, el hospital St. Michael fue clausurado. Llegaron trajes de materiales peligrosos. El equipo forense se desplegó. Cada pasillo se llenó de agentes, enfermeras y personas que seguían mirando por encima del hombro. Pero Blitz se quedó fuera de la sala de trauma, con los ojos fijos en la incubadora. No se movió. Ni siquiera cuando las luces se atenuaron durante una verificación de energía. Ni cuando 2 agentes casi pisaron su cola. Ese perro sabía. Recordaba todo. Y ahora, Melanie también. El sheriff Granger llevó a Melanie aparte. En el 2009, tu padre vino a mí con una teoría, dijo en voz baja. Pensó que el hospital estaba experimentando con bebés abandonados. Encontró anomalías en sus registros. Bebés listados como nacidos muertos, pero con signos vitales postnatales registrados días después. ¿Estás diciendo que estaban vivos? Granger Asensio. Todo lo rastreó hasta un doctor, Benedict Rohr, director neonatal, que renunció justo antes del incendio que cerró esta ala. Pero no hubo incendio, dijo Melanie, entrecerrando los ojos. No, solo mucho daño por humo. Sin investigación oficial. Tu padre insistió en una. 3 semanas después, murió. El informe de la autopsia decía que la muerte de Rey Wayace fue accidental. Resbaló durante una caminata, se rompió el cuello. Pero Melanie siempre se preguntó por qué estaba en uniforme. Porque encontraron a Blitz herido y vagando a 3 millas del lugar. Ahora lo sabía. Su padre había descubierto qué estaba pasando en ese sótano. Y alguien se aseguró de que nunca lo contara. De vuelta en el laboratorio, la doctora Cho recibió otro impacto. El ADN del bebé coincidía parcialmente con otro caso. Una mujer llamada Emma Langley, reportada muerta en el parto en 2009 tras una sobredosis accidental durante el trabajo de parto. Estaba sola, sin familia. El bebé, nunca encontrado. El hospital afirmó que el bebé no sobrevivió, pero Emma tenía una hermana, y ella presentó una queja cuando el informe de la autopsia de Emma no coincidía con su historial médico conocido. Esa queja fue enterrada. Sin seguimiento. Ahora, la doctora Cho tenía la prueba, y Blitz la había entregado. La prensa se enteró rápido. Un perro héroe que regresa de entre los muertos cargando un bebé era demasiado extraño para ignorar. CNN mostró las imágenes de seguridad en repetición. El control de animales llamó a Blitz un milagro. Los amantes de los animales enviaron donaciones. El pueblo de Cedar Creek se volvió tendencia por primera vez en la historia de Internet. Pero Melanie, ella permaneció en silencio. No estaba lista para compartir lo que había encontrado en esa habitación. Todavía no. Había más nombres en esas etiquetas de bebés, y solo uno había salido vivo. El equipo forense descubrió una unidad de congelador escondida detrás de las paredes. Dentro, viales, muestras de tejido, ropa de bebé, algunas con iniciales, otras con números. Esto no era solo abuso infantil. Era sistemático, científico, clínico. Melanie miró la evidencia mientras Blitz se sentaba a sus pies. Le rascó detrás de las orejas. Lo viste todo, ¿verdad? Blitz lamió su mano y se apoyó en su pierna, y fue entonces cuando tomó su decisión. No me importa quién siga escondiéndose. Vamos a exponerlos. A todos ellos.
Mientras tanto, arriba, la bebé abrió los ojos, grandes, marrón oscuro, enfocados. No lloró. No parpadeó. Miró a Blitz a través del cristal como si lo reconociera. Y Blitz finalmente movió la cola. Melanie Wallace no podía dormir. Había estado despierta durante casi 36 horas, pero su mente seguía acelerada como si acabara de recibir una nueva dosis de adrenalina. Las imágenes de ese sótano oculto se repetían en un bucle. Cunas de bebés, etiquetas marcadas con rojo, los dibujos de Blitz, y ese pequeño contenedor de plástico etiquetado como paciente Durone 4. Seguía viendo el rostro de la bebé. Silenciosa, inmóvil, demasiado inmóvil para un recién nacido, y la forma en que Blitz se negaba a dejar su lado. Eso no era aleatorio. Era personal. A las 6:42 de la mañana, el personal del hospital trasladó a la bebé a una unidad de cuidados intensivos neonatal segura bajo la guardia policial. Blitz la siguió, caminando justo afuera del cristal, alerta a cada paso en el pasillo. Algunos empleados protestaron. Ya no es un perro de servicio. No está limpio. Pero la doctora Cho fue firme. Salvó su vida. Se queda. Y Blitz se quedó. No había comido, no había dormido. Pero en el momento en que el monitor de la bebé emitía un pitido o sus manos se movían mientras dormía, él estaba erguido, con las orejas levantadas, listo. Incluso las enfermeras comenzaron a ablandarse. Parece que sabe que no está a salvo, dijo una en voz baja. No se dieron cuenta de cuán acertada estaba. Mientras los medios se obsesionaban con la historia del K9 fantasma, Melanie volvió a la fuente, la unidad de almacenamiento de su difunto padre. No la había tocado en años. Cajas de archivos de casos polvorientos, radios de policía, uniformes viejos, premios y sus diarios. Abrió uno etiquetado como St. Michael's 2009. Dentro había notas escritas a mano, fotos pegadas y copias de registros hospitalarios. Pero lo que llamó su atención fue la última página. Si algo me pasa, mira bajo sus escaleras. Blitz sabe. Siempre sabe. Melanie Parpadio. Esa línea sola la deshizo. Pasó al índice. Ahí estaba, archivos de pacientes marcados como bebé SAF, cada uno etiquetado con un número de caso y el nombre de un doctor. El mismo nombre que aparecía una y otra vez, Dr. Benedict Rohr. A media mañana, el ala este del hospital se había convertido en una escena de crimen activa. Marcadores de evidencia del FBI cubrían el suelo. Los oficiales locales estaban en cada escalera. Pero Melanie tenía otro objetivo. Quería la sala de registros, la antigua, enterrada detrás de renovaciones y etiquetada como desmantelada hace años. Aunque la puerta había sido sellada con soldadura, hizo que el departamento de bomberos la cortara. Lo que encontraron dentro no eran paredes quemadas ni cenizas. Era orden, precisión, archivos etiquetados por año, por peso, por edad gestacional, organizados cuidadosamente en contenedores de plástico, apilados como registros escolares. Pero estos no eran informes de graduación. Eran registros de niños que no existían oficialmente. Las páginas eran escalofriantes. No solo nombres, sino gráficos, ritmos cardíacos, pruebas de alimentación, ensayos de medicamentos, dosis. El estómago de Melanie se revolvió. También había fotos, pequeñas, impresas y grapadas a cada informe. Un bebé tenía una cicatriz en la frente. Otro tenía tubos en ambas fosas nasales, y varios tenían el mismo estado al final de la página, sujeto terminado. Tuvo que salir a respirar. Blitz la siguió. La empujó con la mano como lo había hecho cuando ella tenía 10 años y se raspó la rodilla. «Estoy bien», susurró, aunque no lo estaba. Lo miró. «Intentaste mostrarle esto a él, ¿verdad? A papá. Por eso te trajo de vuelta aquí». Blitz no reaccionó. Solo se sentó a su lado, observando cómo las puertas automáticas del hospital se abrían y cerraban con la multitud matutina. La doctora Lina Cho revisó un nuevo conjunto de resultados de laboratorio. Algo estaba mal con los signos vitales del bebé otra vez. La presión arterial se disparó de manera poco natural para su peso. Sus niveles de glucosa estaban fuera de lo normal. Y lo más extraño, las glándulas suprarrenales del bebé estaban inflamadas. Marcadores de estrés altos, pero no había llorado ni una vez desde que llegó.
Sin lágrimas, sin sonido, solo contacto visual intenso y respiración baja. Ha sido condicionada, murmuró Lena en voz baja. Fue entonces cuando se dio cuenta de que la cicatriz en la parte baja de la espalda del bebé no era del nacimiento. Era una incisión curada, y coincidía con una nota en uno de los archivos subterráneos que Melanie había recuperado. Sujeto número Z4. Punción lumbar para estudio de respuesta, edad 4 días. Melanie regresó al hospital más tarde esa tarde con copias del diario de su padre y los archivos que había descubierto. Se reunió con el agente del FBI que ahora dirigía el caso, el agente Travis Lokach. Lokach era directo, de unos 50 años, traje impecable y una mirada que no parpadeaba. Escuchó sin interrumpir, luego puso su mano plana sobre los archivos. Hemos visto este patrón antes, dijo. Melanie alzó una ceja. ¿Qué quieres decir? Ascencio Sombriament. Pruebas clínicas encubiertas en hospitales con pocos fondos, principalmente rurales. Los padres eran madres solteras sin protección legal o pacientes indocumentados. Firmaban formularios que no entendían o nunca tuvieron la oportunidad. Y los bebés, clasificados bajo protocolos experimentales fuera de registro, terminados silenciosamente o marcados como nacidos muertos. ¿Y Blitz? Locke se recostó. Es el único testigo que salió vivo. Melanie Ascencio. Sombria. Esa noche, mientras la bebé dormía bajo vigilancia, una enfermera notó algo extraño. La cámara de seguridad apuntada a su incubadora se cortó durante 11 segundos. Cuando la transmisión volvió, la manta del bebé había sido ajustada. Un papel había sido colocado bajo su brazo. En él, garabateado con tinta azul tenue, Osca aún vive. Almacenamiento B del corredor NW. La enfermera llamó a seguridad. Blitz comenzó a ladrar antes de que sonara la alarma. Melanie corrió al corredor. La sala de almacenamiento B se usaba raramente. Solo tanques de oxígeno viejos, camas rodantes, monitores olvidados, pero escondido detrás de los estantes en un gabinete de madera, un pequeño Moisés cubierto de plástico, envuelto herméticamente. Dentro había un monitor de bebé. Tenía energía. Melanie lo encendió. Surgió un sonido, respiración, tenue, rítmica, luego un gemido. Su corazón se desplomó. Había otro niño, aún vivo, aún escondido, y alguien dentro de este hospital, seguía intentando enterrar la verdad. A medianoche, Blitz estaba inquieto. Caminaba, gruñía, olfateaba el aire como si algo estuviera a punto de pasar. Melanie se sentó junto a él, observando a la bebé dormir. No sé cómo recordaste este lugar. Ni siquiera sé cómo regresaste. Lo miró a sus cansados ojos ámbar. Pero me alegra que lo hicieras. Blitz se apoyó en ella, respirando pesado, pero con los ojos siempre abiertos. El caso no había terminado. Ni de lejos. Y lo que este hospital había enterrado, aún no había terminado de respirar. Comenzó con el monitor de bebé. Esa respiración tenue, un suave gemido. Melanie Wayace estaba en medio de la sala de almacenamiento, su corazón latía como un tambor de guerra en su pecho. Blitz estaba a su lado, tenso y alerta, con la nariz apuntando hacia la pared lejana. El sonido no venía del monitor en sí. Estaba transmitiendo en vivo. Alguien, en algún lugar dentro de este hospital, estaba observando o había estado observando a un niño vivo. Llamó al equipo de mantenimiento del hospital y a los agentes del FBI. En minutos, un técnico rastreó la frecuencia del monitor hasta un amplificador de señal escondido en el techo, conectado a una antigua red de vigilancia. La mayoría de los cables estaban muertos, excepto uno. Corría detrás de la pared. Blitz gimió. Caminó hacia la esquina y comenzó a arañar el panel de yeso y luego a ladrar. Fuerte, agudo, urgente. Melanie tomó una palanca. Con 3 golpes fuertes, la lámina de yeso se rompió y una ráfaga de aire frío y muerto le golpeó en la cara. Retrocidio. ¿Qué demonios es esto? Un pasillo estrecho, no más ancho que un armario, sin luz, sin flujo de aire, solo oscuridad y algo viejo. Siguieron el corredor en silencio. Melanie iba primero. Blitz se quedó cerca, prácticamente pegado a su cadera. Detrás de ella, el agente Locke y 2 técnicos del FBI caminaban con linternas,
armas listas. A 10 pies, encontraron un giro. A 15 pies, el olor cambió. Podredumbre, moho y algo estéril, como lejía vieja y plástico. Al final del pasillo había otra puerta, de metal, con un escáner de huellas dactilares medio enterrado en el panel de yeso. Seguridad no estándar, murmuró Locke. No es parte de ninguna construcción registrada de la instalación. Melanie se hizo a un lado. ¿Puedes anularlo? Puedo hacer algo mejor. Asintió a un técnico que sacó una herramienta de corte y cortó el candado. La puerta se abrió lentamente con un crujido. Detrás, una sola habitación, sin ventanas, de concreto. Una cama. Un monitor de vigilancia, aún encendido, mostrando 4 transmisiones de seguridad en blanco y negro. Y en la cama, una niña. No podía tener más de 2 años, delgada, pálida, acostada inmóvil bajo una manta térmica plateada. Sus ojos estaban abiertos, pero vacíos. Demasiado inmóvil. Ningún niño pequeño debería verse así. Melanie corrió hacia adelante, quitándose la chaqueta y envolviendo a la niña en calor. Está viva, pero deshidratada. Blitz se quedó cerca de la cama y dejó escapar un sonido bajo, casi un llanto. La pequeña giró la cabeza lentamente y lo miró, luego parpadeó. Y fue entonces cuando Melanie notó. No había lágrimas, no había sonido, igual que la bebé en la UCI. Otro experimento, otro sobreviviente. Los agentes revisaron la habitación. Encontraron una mini nevera con paquetes de nutrientes, un cubo de basura lleno de jeringas desechadas y una tabla con registros diarios, fechados y firmados con las iniciales BR, Dr. Benedict Rohr. Melanie dijo en voz alta, Locke asintió. Está muerto desde hace 7 años, o eso nos dijeron. Un técnico tocó la consola de vigilancia. Las transmisiones vienen de dentro del hospital. Esto no era solo una celda de contención. Era una estación de control. De vuelta arriba, la noticia se extendió rápido. Se había encontrado una segunda niña dentro del hospital. La prensa se enteró de nuevo, pero esta vez la historia se volvió más oscura, más ruidosa. Se realizaron experimentos humanos en un hospital de UU. Segunda niña rescatada de una habitación secreta debajo del ala neonatal. ¿Es este el laboratorio de horror de la vida real de América? Melanie ignoró a los reporteros. Se sentó en el pasillo con la pequeña, ahora estable, durmiendo en su regazo. Blitz yacía cerca, descansando pero alerta. 2 niños, 2 números de pacientes desaparecidos. Y según los archivos, había habido al menos 6. La doctora Cho se reunió con Melanie en el pasillo horas después. Sostenía una carpeta delgada con un sello de hospital desvaído. Encontré esto en los registros digitales archivados. Estaba oculto bajo un código de facturación no relacionado. Se lo entregó. Dentro, una lista de nombres en clave, Proyecto Balance, iniciado en 2008. Objetivo, medir umbrales de resiliencia en sujetos neonatales expuestos a aislamiento extremo, entornos de bajo estímulo y protocolos de desarrollo no verbal. Melanie Parpadio. Estaban intentando crear silencio. La doctora cho Ashinti Somberman. Supervivencia sin emociones. Bebés criados sin contacto, sonido o conexión. Es una sentencia de muerte psiquiátrica y neurológica. Y lo llamaron investigación, susurró Melanie. Esa noche, Blitz comenzó a caminar de nuevo, no en pánico, no angustiado, concentrado. Se quedó cerca del pasillo que conducía a la escalera este, la misma dirección de donde había venido la noche que trajo al bebé. Melanie lo siguió. Lo llevó hasta la antigua salida de incendios, luego a los túneles de mantenimiento subterráneos que rodeaban los cimientos del hospital. Pasaron por paredes desmoronadas, tuberías rotas, equipos desechados. Luego encontraron otra puerta. Esta estaba escondida detrás de un montón de cubos de pintura sellados y suministros de limpieza. Melanie y un agente tardaron 5 minutos en mover todo. La puerta era de acero reforzado y estaba cerrada con un mecanismo de llave anticuado. Sin electrónica, sin entrada con tarjeta. Melanie se volvió hacia Blitz. ¿Dónde está la llave, pequeño? Blitz se quedó quieto, luego caminó hacia la esquina y arañó una rejilla de drenaje. Melanie se arrodilló.
Dentro, debajo de la rejilla, envuelta en una bolsa de plástico, un llavero. La puerta crujió al abrirse, revelando una bóveda. Dentro, fila tras fila de cajas de cartón, unidades de refrigeración, discos de respaldo y evidencia etiquetada. Blitz se sentó en la entrada. Melanie entró. Era todo lo que su padre había mencionado en sus diarios. Todo lo que había encontrado y murió intentando exponer. Había recibos por dinero de silencio, acuerdos de confidencialidad firmados con iniciales que coincidían con miembros de la junta del hospital, certificados de defunción escaneados con marcas de tiempo alteradas, y luego una carpeta final etiquetada como informe de incidente de sujeto K9A. Dentro había una foto de Blitz, más joven, uniformado, de pie junto a su padre. Luego un informe, fechado 2 días antes de la muerte de Rey Wayace. Sujeto K9A presenció el transporte no autorizado de un infante vivo. Mostró signos de apego anormal. Se emitió una advertencia al manejador. Se le ordenó cesar la investigación. Seguimiento. Muerte del manejador escenificada. Unidad K9 marcada para terminación. Los ojos de Melanie ardían. También intentaron matarlo a él. Blitz apoyó su cabeza en su rodilla. Afuera de la bóveda, el agente Locke hizo llamadas. Se emitieron arrestos federales para medianoche. Miembros de la Junta, ex empleados, personal de seguridad, una ex enfermera en Arizona, un ex técnico en Florida, un doctor en Oregón, cada uno había firmado partes del proyecto Balance. Era real y se haría público. Al amanecer, la pequeña de la habitación oculta fue identificada mediante rastreo de ADN. Era Natalie Rohr, la nieta del doctor Benedict Rohr, nacida después de su desaparición. Su madre, una enfermera que desapareció en 2019, ahora presumida muerta. Natalie había sido mantenida viva pero aislada. ¿Por quién y por qué? La tormenta mediática explotó. Pero para Melanie, el trabajo no había terminado. Todavía faltaban 2 niños por encontrar. Y Blitz, él no había terminado de buscar, porque eso era para lo que estaba entrenado. Encontrar lo perdido, exponer lo oculto, proteger a los inocentes, sin importar qué. El hospital se había convertido en una fortaleza. Agentes federales vigilaban cada entrada. Cinta de escena del crimen cubría alas enteras. Camionetas de noticias rodeaban el bloque como buitres. Helicópteros sobrevolaban durante el día. Los reporteros acampaban en sillas de jardín. Pero dentro, la verdad seguía saliendo, pedazo a pedazo. Melanie Wayace sabía que no había terminado. Todavía faltaban 2 niños por encontrar. Blitz también lo sabía. Se negaba a descansar. Incluso después de traer a la segunda niña, Natalie, de esa cámara oculta, incluso después de ayudar a localizar la bóveda secreta del proyecto Balance, seguía recorriendo los pasillos del hospital como un soldado esperando órdenes. Melanie intentó calmarlo. Has hecho suficiente, pequeño. Pero Blitz no dejaba de buscar, porque en su mente aún había vidas que salvar. De vuelta en la UCI, la primera bebé rescatada estaba cada día más fuerte. El personal le había dado un nombre, Ope. Todavía no lloraba, no sonreía, no hacía ningún sonido, pero seguía los movimientos con los ojos, agarraba dedos cuando se le ofrecían. Y cada vez que Blitz se sentaba cerca de su cuna, su ritmo cardíaco se estabilizaba. Blitz se quedaba allí en silencio, alerta, como si protegiera algo sagrado. Fue el oficial Granger quien lo dijo primero, tal vez no llora porque Blitz ya lloró por ella. Mientras tanto, el agente Travis Lokach y su equipo estaban revisando los documentos de la bóveda. Surgió un patrón inquietante. Cada niño en el proyecto Balance había sido seleccionado según un criterio. No tenían a nadie. Sin familia viva. Sin registros que levantaran alarmas. La mayoría nacieron de madres que murieron durante el parto o poco después. Los nacimientos eran reales. Las muertes eran encubiertas. Pero los bebés, tomados silenciosamente. Los 2 sujetos desaparecidos, 5 y 0, tenían registros que databan de principios de 2010. Ambos varones, ambos sanos al nacer. Pero no había registros de salida, ni certificados de defunción, ni traslados, solo vacíos, espacios en blanco, borraduras deliberadas. Melanie miró los archivos hasta tarde en la noche, con las manos temblando. Recordó algo del diario de su padre,
una página que había hojeado pero no entendido completamente. Describía un sistema de túneles construido durante la construcción original del hospital en la década de 1950. En ese entonces, St. Michael's tenía un ala de tuberculosis, sellada después de un brote. Esos túneles supuestamente eran para logística de cuarentena, pero habían estado cerrados durante décadas. El hospital moderno se construyó encima de ellos. Y si Blitz había encontrado a Natalie en una cámara detrás de una pared, tal vez los otros dos estaban más profundos, bajo tierra, olvidados o peor, no solos. A la mañana siguiente, se preparó. Linterna, radio, guantes, cámara corporal. No esperó aprobación. Siguió a Blitz, y Blitz la llevó directamente a la sala de calderas. La entrada estaba detrás de una antigua máquina expendedora. El suelo era de concreto, el aire seco y cálido, pero la sala de calderas tenía algo más. Una puerta de subpanel, parcialmente oculta detrás de tuberías oxidadas. Blitz olió las grietas, arañó las esquinas. Melanie encontró la manija. No estaba cerrada, solo pesada. La abrió. El aire rancio salió. La temperatura bajó 10 grados. Y luego Blitz entró. Sin dudar. Se movieron en silencio. El túnel era estrecho y completamente oscuro. La linterna de Melanie recorrió ladrillos rotos, telarañas, señales de advertencia antiguas y letras desvaídas. Las tuberías resonaban suavemente encima de ellos. A unos 50 pies, Blitz se detuvo. Sus orejas se alzaron. Miró a la izquierda hacia una rejilla de acero incrustada en la pared. Melanie se agachó e iluminó a través de ella. JDO. Dentro había una habitación, paredes de concreto, un colchón y un niño. No podía tener más de 4 años. Delgado, pálido. Su piel tenía un tono grisáceo, como alguien que no había visto la luz del sol en meses. Pero sus ojos estaban abiertos, vivos, observándola. Hola, susurró. Está bien. Estoy aquí para ayudar. Blitz se quedó en la abertura, con las orejas gachas, la cola quieta. Melanie llamó por refuerzos, luego usó una barra de palanca para soltar la rejilla. El metal chilló. El niño se estremeció pero no gritó, no lloró, solo se acurrucó en una bola y la miró. Melanie se arrodilló a su lado. Ahora estás a salvo. Le ofreció su mano. No la tomó, pero después de una larga pausa, se acercó a sus brazos. Lo envolvió en una manta térmica. Las lágrimas corrían por su rostro. Sujeto Torre 5, susurró. Está vivo. Mientras llevaban al niño de regreso a la luz del día, Blitz caminó a su lado como una sombra. Los agentes se abalanzaron. El personal médico llevó al niño arriba. Estaba desnutrido, deshidratado, pero estable. Y luego comenzaron los susurros de nuevo. ¿Cuántos más? ¿Por qué no nos lo dijeron? ¿Quién los ha estado escondiendo todos estos años? Más tarde esa noche, Melanie se sentó sola con Blitz en su patrulla SUV. El silencio entre ellos era pesado. Tú me trajiste aquí, dijo, con los ojos enrojecidos. Hiciste lo que nadie más pudo. Encontraste a todos ellos. Casi todos. Blitz la miró, jadeando suavemente. Ella abrió una carpeta en su regazo. Sujeto Burrow 6, el último. Sin nombre, sin edad, solo un escaneo parcial de notas médicas. Varón, aproximadamente 3 días de edad, muestra respuesta sensorial mejorada durante la privación de luz. Blitz se movió de repente. Sus orejas se movieron. Se puso de pie en el asiento del pasajero y gimió, mirando por la ventana. Melanie siguió su mirada. Estaba mirando la antigua capilla al otro lado del césped del hospital. La capilla había estado cerrada durante años. Demasiados daños en el tejado. Sin fondos para repararla. Ahora era solo un edificio de ladrillo abandonado usado para almacenamiento. Pero Blitz estaba fijado. Ladró una vez. Bajo. Urgent. Melanie tomó su equipo. De acuerdo, dijo. Vamos. La capilla estaba oscura, llena de bancos viejos, vitrales deformados por el polvo y un púlpito cubierto con una bandera estadounidense en decadencia. Blitz olió el aire, luego corrió al altar.
Detrás había una trampilla, de madera, escondida bajo una alfombra. Melanie la abrió de un tirón, revelando una escalera que descendía. Bajó hacia la oscuridad, con el corazón acelerado. La linterna apenas atravesaba la oscuridad absoluta. Olía a moho y cobre. En el fondo, otro túnel, corto, estrecho, y luego una habitación, un niño, un chico, pequeño, tal vez de 5 años, conectado a líneas intravenosas antiguas conectadas a un sistema de batería solar improvisado con equipo médico de hospital. Parpadeó, miró hacia arriba, no habló, no lloró, solo observó. Blitz dio un paso adelante. El niño extendió la mano y tocó su pelaje. Un jadeo escapó de sus labios. Su primer sonido. Melanie cayó de rodillas. No habló, no se movió. Solo dejó que todo la golpeara como una ola de dolor y alivio. El sujeto 6 estaba vivo y finalmente libre. Por la mañana, los 6 niños habían sido encontrados. Los 6 habían sobrevivido cosas que ningún niño debería soportar, y Blitz, él se acurrucó fuera de la ventana de la UCI y finalmente se durmió. Después de 10 años, su misión estaba completa. La prensa lo llamó un milagro. Los titulares gritaban: los 6 niños encontrados vivos bajo los terrenos del hospital. K9 Blitz, el perro que trajo la verdad de vuelta de entre los muertos. El caso de horror de Cedar Creek desata una represión federal. Pero para Melanie Wallace no era un milagro. Era justicia, con 10 años de retraso. Era un perro traicionado, descartado, dado por perdido, que nunca dejó de luchar por lo sin voz. Y finalmente, se acabó. El hospital ahora estaba cerrado indefinidamente. Las agencias estatales y federales lo habían acordonado. Se iniciaron demandas colectivas masivas. Se realizaron arrestos a través de las fronteras estatales. Exdoctores, administradores, socios silenciosos. La red de corrupción detrás del proyecto Balance se extendía mucho más allá de Cedar Creek. Pero lo que más importaba ahora, los 6 niños, Ope, Natalie, los 2 chicos sin nombre de los túneles, y 2 bebés encontrados en una unidad de almacenamiento más tarde esa semana, estaban a salvo, vivos, sanando. Ope finalmente había llorado, solo una vez, pero sacudió al personal de la UCI hasta el fondo. Natalie había comenzado a decir palabras sueltas, suaves, silenciosas, pero palabras al fin. Y el chico de la capilla nunca soltó el pelaje de Blitz después de que lo trajeron. Las enfermeras tuvieron que levantar la pata de Blitz suavemente para insertar los tubos intravenosos. El niño temblaba si Blitz se alejaba siquiera por un minuto. Era Blitz, no la medicina, lo que los mantenía anclados, porque él había estado allí. Recordaba sus rostros, su dolor, su olor. Había guardado sus secretos en silencio durante años. Y ahora, los mantenía juntos. Melanie se sentó en la parte trasera de una audiencia congresional 2 meses después. No estaba de uniforme. No habló públicamente. Solo observó mientras legisladores e investigadores debatían cómo todo esto había pasado desapercibido durante tanto tiempo. La pregunta que todos seguían haciendo era: ¿cómo pudo pasar algo así en los Estados Unidos? Pero la pregunta real era más oscura: ¿qué más sigue oculto? Blitz fue honrado oficialmente en una ceremonia en la capital. No llevaba uniforme. No posó para las cámaras. Solo se sentó junto a Melanie en el escenario, moviendo ligeramente la cola, con la lengua fuera, los ojos tranquilos. El presidente mismo estrechó la mano de Melanie y se arrodilló para acariciar a Blitz. «Te debemos nuestro agradecimiento», dijo. Pero Blitz no lo miraba a él. Estaba mirando a una pequeña en la primera fila, Ope. Ella aplaudía silenciosamente, pronunciando la palabra que había aprendido esa mañana: perrito. Melanie se retiró del servicio activo más tarde ese año. No hizo un gran alboroto al respecto. Sin prensa, sin anuncios. Solo tomó a Blitz, empacó los viejos archivos de casos de su padre y compró una pequeña granja fuera de Cedar Creek, un lugar tranquilo, un lugar seguro. Y por primera vez en más de una década, Blitz no necesitaba patrullar de noche. Dormía junto a la chimenea, pacíficamente. Los 6 niños fueron puestos bajo cuidado protector de alto nivel. Terapeutas, trabajadores sociales, especialistas en trauma, todo se puso en marcha para darles lo que nunca habían tenido: un futuro. Melanie los visitaba una vez a la semana.
No decía mucho. Solo se sentaba en la esquina de la sala de juegos mientras Blitz dormitaba cerca del contenedor de juguetes, con los ojos entreabiertos, aún vigilando. Y cuando lo abrazaban, cuando se acurrucaban junto a él, Melanie sabía que estaban empezando a sentirse humanos otra vez. No experimentos, no proyectos, solo niños. Años después, un periodista le hizo a Melanie una pregunta. ¿Crees que Blitz entendía lo que estaba haciendo? Ella sonrió. No solo entendía. Recordaba. Eso es lo que lo hizo posible. Los demás olvidamos, pero él no. Miró por la ventana a Blitz descansando en el porche. Él llevó la verdad literalmente en sus dientes. Nunca hubo una respuesta clara sobre cómo sobrevivió Blitz. Algunos decían que un conserje del hospital lo ayudó a escapar. Otros creían que huyó después de ver a Ray Wayace, su manejador y padre de Melanie, morir en circunstancias sospechosas. Pero el chip en su cuello seguía activo y registraba su ubicación a lo largo de los años. Había regresado a los terrenos del hospital cada año en el mismo día, esperando, buscando, recordando. Blitz falleció 5 años después del rescate. Tenía 16 años. Melanie lo enterró junto a su padre. En la lápida hizo grabar las palabras: «Recordaste lo que olvidamos. Encontraste lo que perdimos». Y debajo, Oficial K9 Blitz, por siempre en servicio. Gracias por seguir este viaje a través de los 6 capítulos. No fue solo una historia sobre misterio o horror. Fue una historia sobre memoria, sobre lealtad, sobre los héroes silenciosos que nunca se rinden, incluso cuando todos los demás lo han hecho. Entonces, ahora te preguntamos, ¿qué crees que saben perros como Blitz que nosotros no? Si hubieras estado allí, ¿le habrías creído a un perro antes que a un doctor? Cuéntanos en los comentarios. Y si quieres más historias emocionales, poderosas y reales como esta, no olvides suscribirte al canal. Contamos las historias que ellos